Somos un país donde los desastres naturales se registran lamentablemente a diario en esto de distintas formas. Sequía, las grandes lluvias, están los terremotos, que no son a diario, pero son cada cierto tiempo. Aluviones, tsunamis también han sido y han estado presentes en nuestro territorio nacional, dejando decenas o incluso cientos de víctimas fatales. ¿Estamos preparados para enfrentar este tipo de situaciones? Considerando, por ejemplo, lo que ocurrió en el norte del país, ¿se trabajan políticas públicas que puedan ayudar a enfrentar estos efectos? En los últimos años, las crecientes en las ciudades han sido considerables. Una gran cantidad de habitantes. Se estima que Concepción creció casi 100.000 habitantes en los últimos 10 años, desde los censos 2002 a 2012. Cuestionable o no las estadísticas, el aumento es considerable. Se construye pensando en cómo enfrentar o evitar que ocurran catástrofes en los alrededores de las villas, de las poblaciones, de estas construcciones. Vamos a profundizar de estos temas en este TVO al Día. Conversaremos estas problemáticas con el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, Ricardo Barra. Bienvenidos a TVO al Día. Profesor, ¿cómo está? Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, vamos a conversar de estas temáticas que yo hacía alusión en esta introducción, hablando de la sustentabilidad, por ejemplo, de las ciudades, hablando de cómo se enfrentan. Vamos a partir con el tema de la sustentabilidad de las mismas. Hoy día hay una creciente en las ciudades importante en la población y al parecer, según lo que hemos visto en el norte del país, no se está pensando cómo construir estas ciudades para enfrentarse a posibles situaciones que se registran en nuestro país. Bueno, hay una tendencia que es global, que ya lo han contratado una serie de informes, en particular de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, un informe en que me tocó participar y que elaboramos el año 2012, que revelaba que la tendencia de la sociedad global a vivir en ciudades es una tendencia que ya es prácticamente irrefrenable. Estamos considerablemente aumentando la densidad de la población humana en ciudades. Y a este fenómeno se le llama la urbanización. Entonces vamos a tener que acostumbrarnos, ¿no es cierto?, a que probablemente, por un lado, vamos a descender en la población rural y vamos a aumentar crecientemente, como usted muy bien decía, la población en las ciudades, como ha crecido Concepción, está creciendo la ciudad de Santiago y otras ciudades en Chile. Este fenómeno global está trayendo algunos problemas, sin embargo, porque, por ejemplo, el problema que tenemos en Chile es que aproximadamente el 40% de la población está viviendo hoy día en la región metropolitana de Santiago, que corresponde, hay una alta concentración, a un 0,2% de la superficie total del país. Y, por supuesto, en esas altas condiciones de concentración de población se van a generar un sinnúmero de problemas y dificultades que van a hacer, ¿no es cierto?, que la calidad de vida de la población sea una calidad de una vida de mala calidad. Hoy día se construye, se levantan ciudades o gente se toma terrenos, porque eso también es una realidad, y no se piensa dónde se están tomando. Por ejemplo, lo que ocurre en el norte, muchos muy cerca de lo exactamente. que es el a esto se les llama desastres naturales porque son provocados por fuerzas naturales. Sin embargo, las consecuencias de estos desastres los vivimos nosotros como sociedad humana. Y es la sociedad humana la que falla en planificar las ciudades, en instalar poblaciones o viviendas o servicios en zonas de alto riesgo, ya sea por inundaciones, por tsunamis o por terremotos. ¿Eso nunca se considera cuando se construye actualmente en el país? Se consideran, digamos, en los planes de ordenamiento del territorio, hay una cierta consideración a los riesgos naturales. Pero me temo que estas consideraciones van a tener que ser revisadas a la luz de que la frecuencia de estos fenómenos, de los desastres, han ido incrementándose en los últimos 50, 100 años. Claro, yo hablaba de un tema a diario que a lo mejor hacía alusión al tema de la sequía, precisamente porque hoy día se habla, y lo conversábamos en otras ediciones de Todo el Día, que muchas de estas sequías se está dando por el tema de la forestación también en los campos, al menos en este aspecto. Pero hay otros, como lo que decíamos, que son periódicos, que se registran lamentablemente y que a la gente también se le olvida, porque hoy día tenemos una aluvión en el norte, pero hace 10, 15 años también hubo uno en Antofagasta y nadie se acuerda de esa situación. Hoy día nuevamente nos vemos enfrentados con ello y nuevamente hay pérdidas humanas, hay pérdidas de vivienda. ¿No se considera, no se aprende de lo que va ocurriendo? Yo creo que hay un tema ahí que como sociedad y como país vamos a tener que ir tomando más en consideración las fuerzas de la naturaleza y cómo estas
fuerzas de la naturaleza nos tienen que hacer remodelar la forma en que construimos las ciudades. Tenemos, sin duda, somos muy vulnerables, este país es muy vulnerable a los desastres, ¿no es cierto? Hay una ocurrencia cíclica de terremotos, ¿no es cierto? Tsunamis asociados a estos terremotos. Tenemos ocurrencias cíclicas también de las oscilaciones que ocurren en el océano con los fenómenos del Niño y la Niña, que condicionan años secos como los que hemos tenido, o bien años húmedos, como lo hubo en la década de los años 80, por ejemplo. De manera que, sin duda, la nueva forma de planificar va a tener que tomar en una mayor consideración a estos fenómenos naturales que nos están golpeando cada vez con más intensidad y con más frecuencia. ¿Se debería entonces poner advertencias, por ejemplo? Porque, bueno, después vamos a hablar un poco de las políticas públicas que se deben tomar, pero hay algunos expertos que han hablado, ustedes estuvieron en un workshop, ahora la semana pasada, planteando, para que la gente entienda, algunas de estas problemáticas, viendo posibles soluciones, y una de esas es, por ejemplo, advertir qué zonas son más inundables que otras. ¿Podría ser esa una medida? Exactamente. Una de las cosas que nosotros hemos hecho también como EULA, desde hace muchos años atrás, es una zonificación de riesgos naturales en las zonas urbanas. Ya uno puede tener riesgos de derrumbe, los que vivimos cerca de los cerros, riesgos de crecida, de esteros o ríos, riesgos de aluviones en otros casos, dependiendo de las estructuras, de la geomorfología de los lugares. De manera que es posible, o sea, con el conocimiento que hoy día tenemos, con el avance del conocimiento científico técnico que tenemos, es posible planificar mejor cómo ocupamos el territorio de las ciudades. ¿Falta un acercamiento académico, investigativo con el gobierno? Sin duda. Yo creo que, y una de las cosas que aprendimos en el workshop de la semana pasada, digamos, es cómo en Brasil los colegas han logrado compenetrar la actividad de la universidad de manera mucho más cercana a la sociedad, a los municipios, a las prefecturas, a las intendencias, de manera que nosotros pensamos que en general tenemos bastante que aprender de esa experiencia de cooperación. ¿Cómo trabajamos la sustentabilidad? Porque hoy día, nosotros antiguamente se hablaba de Concepción, de Talcahuano, de San Pedro, bueno, San Pedro era parte, pero hoy día se habla del Gran Concepción. Concepción metropolitana. Claro, digamos. Porque prácticamente ya no existe una separación Exacto. territorial entre una comuna y otra, al menos en temas de viviendas. ¿Cómo se trabaja la sustentabilidad de esto? Ustedes estaban hablando hace unos años del tema de las lagunas, por ejemplo, frente a un desastre. ¿Cómo trabajar esas lagunas para que se ven avances en el tema? Yo creo que hoy día ya existen incluso instrumentos de planificación que tratan de regular las zonas metropolitanas. ¿Ya? Nos tocó como EULA participar hace muchos años atrás, en la década de los años 90, en el primer plan regulador metropolitano de Concepción, del Concepción Metropolitano. ¿Ya? Y sin duda lo que hay que mejorar, por cierto, es la coordinación que existe entre las comunas y la metrópolis, ¿no es cierto? Cada comuna puede planificar en forma autónoma lo que compende a su terreno o a su territorio, ¿no es cierto? Sin embargo, hoy día tenemos un territorio mayor que es esta metrópolis, que sin duda también requiere un nivel de ordenamiento que va a mirar, por supuesto, el territorio de una perspectiva mucho más global. Necesitan dialogar más este tipo de instrumentos. ¿Se están construyendo muy por separado las comunas? Yo creo que cada comuna ha establecido su estrategia de crecimiento, pero muchas veces también hay que decirlo, este crecimiento se ha dejado al arbitrio del mercado. ¿Ya? No ha sido una rigurosa planificación la que ha permitido, digamos, el crecimiento descontrolado de la ciudad. Ya tenemos la situación que se genera en la ruta 160, ¿no es cierto? Claro. San Pedro, Coronel, que cuando nosotros éramos niños, digamos, eso era... Se aprueban proyectos, pero no se piensa... Pero no se piensa ni en los servicios, ni en los efectos que hay sobre el sistema de infraestructura vial, ¿no es cierto? Y eso causa enormes problemas que sin duda han deteriorado la calidad de vida de miles de habitantes. Cuando hablamos de sustentabilidad, ¿a qué puntos Sí, la sustentabilidad tiene que ver con mirar el futuro. Tiene que ver con tres pilares fundamentales. Uno, el crecimiento económico. Todos sabemos que un país, para que se desarrolle, tiene que crecer, tiene que producir más, ¿ya? Pero este crecimiento económico tiene que estar ser compatible con los recursos que nos ofrece el ambiente. De manera que el tema ambiental está muy presente también en el concepto de sustentabilidad. Y un tercer elemento es la equidad, ¿ya? De manera que estos tres elementos, equidad social,
sostenibilidad ambiental y crecimiento económico forman este triángulo virtuoso de la sostenibilidad. ¿Y cómo esta Concepción, en el análisis que ustedes hacen, Concepción metropolitano, en estos equilibrios, ¿existe el equilibrio o está más desequilibrado? Yo creo que hay un desequilibrio en nuestro país, pero por eso es importante discutir sobre sostenibilidad, porque cuando uno discute sobre sostenibilidad, una de las cosas que tiene que establecer son metas claras. Queremos ser una ciudad sostenible, queremos tener una región metropolitana que sea sostenible, y eso implica pensar en la infraestructura, implica pensar en la calidad de vida, implica pensar en el medio ambiente urbano, en cómo nos movilizamos, cómo ubicamos los servicios en relación a las poblaciones, etc. Nos preguntábamos esto antes de comenzar el programa. Hace un tiempo, ya años a lo mejor, se ha hablado de este tema de las lagunas y cómo nos podrían ayudar frente a las catástrofes, que es, entre comillas, lo voy a calificar yo, como una reserva que tenemos de agua frente a un terremoto como el que ya ocurrió en 2010. ¿Se trabaja en ello? Bueno, nosotros acabamos de terminar un proyecto Innova donde estudiamos la factibilidad de utilizar el agua de las lagunas de Concepción como fuente de abastecimiento de agua potable en condiciones de emergencia. Y una condición de emergencia puede ser un terremoto, pero también puede ser, por ejemplo, algún derrame o algún evento que ocurra en el río Biobío que nos abastece de agua potable, de manera que se vea restringido, digamos, el acceso de la población al agua potable. Y analizamos las lagunas y nos dimos cuenta que el estado de deterioro de la calidad del agua de las lagunas es bastante importante, ¿ya? Pero que se puede revertir. O sea, tenemos que hacer ciertas intervenciones en la recuperación de estas lagunas. ¿Cuáles son los principales problemas que presentan? Básicamente contaminación orgánica, contaminación con material fecal, humana y animal, ¿no es cierto? Y eso implica que estos sistemas lacustres tienen un exceso de nutrientes que generan una serie de problemas como las floraciones algales y floraciones algales nocivas en algunos casos en el periodo de primavera-verano. ¿Ya? Entonces, en la medida que podamos resolver el tema, digamos, de mejorar la calidad del agua en las lagunas, ¿ya? Hoy día afortunadamente existen las tecnologías que van a permitir recuperar esa agua en caso de una emergencia, y nosotros propusimos una serie de estrategias para ello, de manera que hoy día es posible. Aquí tenemos un recurso, ¿ya? Si seguimos contaminando las lagunas, eso no es sostenible. ¿Ya? Vamos a sacrificar una potencial fuente de agua potable para la población en condiciones de extrema urgencia, como ocurrió en el terremoto, que mucha población de Concepción, ¿no es cierto?, acudió a la Laguna Redonda, a la Laguna de las Tres Pascualas. Por lo tanto, hay que poner un cierto grado. Ahora. Exactamente, tenemos que actuar hoy día, ¿no es cierto? Y en eso consiste la sostenibilidad. Tenemos que actuar hoy día para preservar, digamos, un sistema para la futura generación. Profesor, vamos a seguir conversando de este tema. Vamos a hacer nuestra pausa del día de hoy. Recuerden que ustedes pueden comentar con nosotros en Twitter, #TVU al día, y también en @TVU Noticias. Vamos a la pausa y volvemos a conversar entonces de estos temas. Bien, estamos de vuelta entonces en este TVU al día, hablando de distintos temas enfocados con los desastres naturales. Yo les hablaba en la introducción respecto a la sequía como tal. Profesor, ¿la sequía es un desastre natural hoy en día? Bueno, la sequía tiene varios componentes. Uno de los componentes es la ausencia de precipitaciones, ¿ya? La ausencia sostenida de precipitaciones. Y nosotros en Chile, y en particular en la zona central de Chile, y en particular en esta región, nosotros tenemos unos 5 años en que está lloviendo mucho menos de lo que estábamos acostumbrados a que lloviera, digamos. O sea, se podría considerar dentro. Exactamente. Ahora, sin duda, los cambios que han operado en el uso del suelo también pueden afectar o agudizar el problema de la sequía. O sea, esta ausencia de precipitaciones que se da por fenómenos naturales, la actividad humana puede agravarla aún más. Por ejemplo, si usamos mal el agua para regar, ¿no es cierto?, o si cambiamos drásticamente los usos del suelo, como ha ocurrido en esta región, más de 40% de la superficie total de la región está con plantaciones exóticas, que por supuesto consumen agua para su crecimiento y desarrollo, como todos los seres vivos. Entonces, puede ser un impacto, digamos, que puede agudizar aún más los efectos de este fenómeno natural de ausencia de precipitación. ¿Cómo nos va a afectar a nosotros como región el tema del cambio climático, por ejemplo? Bueno, el cambio climático es un fenómeno que se sobrepone a todos estos efectos que estamos observando. Chile es un país tremendamente vulnerable, ya lo ha dicho el IPCC y lo han dicho los investigadores chilenos que trabajan en el tema de cambio climático, pero el cambio climático tiene 2 componentes importantes que van a tener impactos significativos probablemente sobre el país.
Uno es el aumento de la temperatura, que sin duda todos lo hemos notado en los últimos años, el año pasado. Se ha registrado casi uno de los años más cálidos que hemos tenido en la historia desde que hay registro de temperatura en Chile. La disminución de las precipitaciones, que contribuye a la sequía. Y eso está muy asociado, y existe un consenso global de que este fenómeno es causado por el hombre. ¿Ya? El hombre emite contaminantes a la atmósfera en la forma de CO2 y otros gases que hace que, digamos, se produzca este proceso de aumento de la temperatura. ¿Podríamos tener entonces efecto, o uno de los principales efectos de este cambio de temperatura que se está dando acá? Bueno, los científicos más rigurosos siempre dicen que hay que tener mucho cuidado en hacer estas afirmaciones, digamos, porque existe una variabilidad natural que uno observa en la historia humana y antes de la historia humana también. Porque acuérdense, hubo glaciaciones. Claro. Y para haber glaciaciones se tuvo que haber enfriado, y para que desaparecieran los hielos, ¿no es cierto?, se tuvo que haber calentado el sistema. O sea, esto podría Pero la gran diferencia con los periodos históricos de cambio climático que han sido cíclicos en la historia de la Tierra es que la frecuencia de los cambios que estamos observando ahora no habían sido observados. O sea, el aumento, el incremento del CO2 se puede haber verificado mucho antes en la historia de la Tierra, pero la velocidad con que ese cambio se está produciendo es muy elevada hoy día. Y por eso, ¿no es cierto?, es esperable que en diciembre próximo en París, en la Conferencia de las Partes, se firme un convenio donde los países nos comprometamos, ¿no es cierto?, a reducir nuestras emisiones y a hacer todas las gestiones y medidas para, ¿no es cierto?, mitigar los posibles efectos y los efectos que estamos sintiendo todos como comunidad global del cambio climático sobre nuestras vidas. Profesor, bueno, se nos va pasando rápido el tiempo, así que vamos a también tocar un tema que ya lo tocamos un poco brevemente antes de la pausa, y que, bueno, el cambio climático todo también nos va a afectar en esto, y que tiene que ver con la calidad de vida de hoy de las ciudades. Se habla estadísticamente, al menos acá tengo el dato, de que las áreas verdes en Concepción son 1,24 metros cuadrados por habitante, no es lo recomendado hoy en día. ¿Cómo trabajamos la calidad de vida en ciudades que, lo decíamos, crecen, que cada vez se ve más atochamiento por el aumento de los vehículos, menos áreas verdes? ¿Cómo se puede trabajar en una mejor calidad de vida de los habitantes? Bueno, primero tenemos que pensar que, sin duda, la cifra que usted daba de las áreas verdes es una cifra preocupante, porque la Organización Mundial de la Salud propone un indicador, ¿no es cierto?, a propósito de lo que discutíamos la semana pasada en el workshop, en el WIPIS, era de 9 metros cuadrados por habitante. Estamos todavía algo lejos de ese, nos falta más de 7. de ese estándar, ¿no es cierto?, de superficie de áreas verdes por habitante. Y sin duda, avanzar hacia eso es avanzar hacia la sostenibilidad de las ciudades. Por otro lado, tenemos el problema de los residuos que genera esta gran concentración urbana. Cada vez estamos teniendo más problemas de residuos. Ahora, uno se pregunta, ¿tienen solución estos problemas? Por supuesto. Por supuesto que tiene solución. Hay ciudades que tienen gran densificación urbana, pero han sido capaces de construir, ¿no es cierto?, áreas verdes. Pero la otra pregunta que yo haría al respecto de lo mismo es, bueno, tienen solución, pero ¿están las políticas públicas o están las voluntades para ir a esa solución? Yo creo que paulatinamente Chile ha ido avanzando en eso. Cuando nosotros partimos con el EULA, el año 90, no había ni Ministerio del Medio Ambiente, no había ninguna institucionalidad ambiental. Han pasado 25 años, hoy día tenemos un Ministerio del Medio Ambiente, que es una fiscalía, nuevo, porque que es súper nuevo, porque desde 2010, claro, ¿no es cierto?, tenemos una superintendencia, tenemos un servicio de evaluación ambiental. Se ha notado que hay avances. Antes los proyectos se aprobaban sin ninguna certificación de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, sin duda han habido avances. ¿Que tenemos que avanzar más? Por supuesto. Todavía hay, tenemos barreras, digamos, tenemos que seguir profundizando en la importancia de los impactos ambientales en la toma de decisiones, ¿ya?, de proyectos productivos. Falta mucha información, y en ese sentido nosotros hemos sido muy críticos de los aportes que hace el Estado y las políticas públicas, ¿no es cierto?, para que se haga más investigación ambiental, para que conozcamos mejor nuestros ecosistemas, para poder gestionarlos posteriormente para beneficio, ¿no es cierto?, de toda la comunidad. Entonces, ¿hay políticas públicas? Sí, las hay. ¿Son insuficientes? Sí, son insuficientes. Falta mejorar, falta profundizar. Nos falta una ley de residuos que está discutiéndose en el Congreso hace bastante tiempo, ¿no es cierto? Nos falta estimular energías más limpias, nos falta mejorar los procesos de reciclaje que se dan al interior de las ciudades, nos falta modificar cómo gestionamos el agua, ¿ya? Yo creo que sin duda si
si como país estamos preocupados de estos temas de sostenibilidad, estos son temas que son ineludibles de enfrentar. Y un ejemplo de eso es la Estrategia de Energía 2050. Por primera vez, un ministerio en Chile se propone elaborar una estrategia de una forma participativa. Y está convocando a distintos actores de la sociedad. Y yo creo que ha sido un ejemplo, ¿no es cierto? Y probablemente va a haber mucho más consenso en una política generada con ese principio, la política que vamos a tener de energía, que va a tener que ir consideraciones con el cambio climático, con energías renovables, no convencionales, cómo promovemos ese tipo de energía, cómo las incentivamos, ¿no es cierto? Y reducir la carbonificación de la matriz energética que tenemos hoy día en Chile, que genera problemas de emisiones de CO2 y de nuevo se tiene que seguir trabajando en ello. Igual es complejo porque hay proyectos energéticos que no son contaminantes o de los denominados contaminantes, pero que también les cuesta mucho salir porque tampoco hay una bajada a la población. Ahí hay una falta de información importante. Sí, hay un esfuerzo que está haciendo el Ministerio de Energía en informar esto. Yo creo que nosotros como ciudadanos tenemos que estar mucho más atentos al tema de cómo usamos la energía, cómo gestionamos la energía y de dónde viene la energía que generamos. Por ejemplo, uno de los problemas más críticos de calidad del aire de la ciudad, del Concepción metropolitano, que nos tiene a puertas de saturar, es la quema de biomasa. Que es una forma de calefacción histórica tradicional que tenemos, pero con las tecnologías que usamos tradicionalmente genera un tremendo problema de calidad del aire y de salud, finalmente, ¿no? Entonces, sí incentivamos a que la gente pueda usar mecanismos de calefacción más eficientes. Si podemos hacer casas más adecuadas al clima en que están. El otro día teníamos en el WIPI una presentación donde nos mostraban que las viviendas sociales son iguales las que se hacen en Arica que las que se hacen en Punta Arenas. Y eso no puede ser en un país que tiene una diversidad climática como la que tenemos nosotros. Entonces, necesitamos ir avanzando sin duda en políticas públicas que tiendan y que tengan como eje la sostenibilidad. Ese es uno de los puntos. ¿Sirve el hecho de que la sociedad, o cuánto ha ayudado el hecho de que la sociedad se haya vuelto tan crítica también en todos los proyectos? ¿Es un avance que se sientan o que ya todos tengamos más empoderamiento de las cosas? Es un tremendo avance. Y en eso los medios de comunicación tienen un rol fundamental que jugar, digamos, en esta nueva etapa de más participación ciudadana, de más crítica, de más conciencia. O sea, ¿se tiene que considerar siempre para los trabajos? Yo creo que sí. Yo creo que hay un elemento ahí que es importante, que es el de participación. Y Chile está ganando en eso, digamos. Tenemos un camino recorrido donde la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones tiene que ser aún más intensa y profundizarse aún más, ¿ya? De manera que, por lo menos, la modificación la creación del Ministerio de Medio Ambiente también consideró, ¿no es cierto?, la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones en los proyectos de desarrollo. Bueno, uno de los avances del Ministerio del Medio Ambiente y con ello la superintendencia y todo lo que está atrás de lo mismo. Pero ¿qué debería trabajarse ahora? ¿Hacia dónde? ¿Cuál debería ser la siguiente política que debería tomar el Estado? ¿Qué es lo que se debe apuntar con mayor Yo creo que hay dos temas que son centrales para el tema ambiental. Uno es el tema energético, que se está abordando con la política de energía 2050 con una mirada más transversal y horizontal. Y el otro es el tema hídrico, ¿ya? Y en ese sentido, las actuales discusiones que se están dando a partir de la modificación del Código de Agua son discusiones centrales que van a definir cómo vamos a hacer como país en los próximos 50, 100 años. Porque son estos dos ejes los que van a estructurar, digamos, la economía chilena, ¿no es cierto? De hecho, parte del escaso crecimiento económico que hemos tenido se expresa por los grandes costos que las empresas tienen que tener para el pago de la energía, digamos. Claro, me imagino que también el tema de reordenar también mejor las ciudades podría ser... Bueno, el tema de las ciudades sostenibles va a ser un tema central. De hecho, hay un programa de las Naciones Unidas que está impulsando a nivel global sobre ciudades sostenibles, o sea, ayudando sobre todo a los países en vías de desarrollo, el cómo generar y hacer ciudades más vivibles, con aire limpio, con acceso a agua limpia, con más áreas verdes, con mejores servicios, con mejor calidad de vida, porque todos somos testigos, ¿no es cierto?, que así como estamos caminando en la ciudad, las congestiones que estamos observando, ¿no es cierto?, por la ruta 160, la realidad está aquí mismo en Concepción. Hay que cambiarla. El caos urbano que nosotros observamos, la mala calidad del aire, etcétera, etcétera, están conspirando contra una buena calidad de vida que todos queremos tener. Todos anhelamos una mejor calidad de vida, todos queremos
unas ciudades más sostenibles y más Vamos vivibles. a estar muy atentos a eso, profesor. Le agradecemos, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden que esta entrevista y todas las que hemos podido profundizar acá en TVU al Día las encuentran en www.tvu.cl. También pueden comentar con nosotros en Twitter, @TVU Noticias y #TVU al Día. Muchas gracias por su sintonía y nos reencontramos.